Bienvenidos a La Silla Vacía, hacemos periodismo independiente sobre política y poder. Un saludo a todos los que nos ven por Canal 1 en televisión y a los que nos ven por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy hablamos de cómo llegamos a la crisis de salud actual. Soy Daniel Pacheco, editor general, y estamos desde la redacción. Santiago Amaya cubre salud en La Silla Vacía, también es periodista del Detector de Mentiras y hace a veces reportajes sobre salud, como este es un reportaje grande de un tema que va a ser como clave, Santiago, ¿no? ¿Qué más? Como otro. Hola Daniel, muy bien. De la chequera en blanco a la crisis explícita, así llegó la salud al límite, ¿no? Cuénteme un poco cuál es la misión de este reportaje. Listo, pues lo que tratábamos de explicar era cómo llegó el sistema de salud a la crisis actual que estamos viviendo con aumento de tutelas, aumento de deudas, cierre de servicios en hospitales y otros problemas actuales. Entonces es como rastrear desde el origen de la ley 100 hasta las causas más coyunturales, Sí. cómo llegamos a esta crisis. Poquito, ¿no? Y esto es importante porque que el tema de salud va a ser clave en la campaña presidencial, sobre todo en el sentido de, como de quién tiene la culpa de que el sistema tenga ciertas crisis o tenga pues ciertas mejoras en algunos aspectos, ¿no? O sea, son virtudes del gobierno o culpas del gobierno o de los gobiernos anteriores. Creo que ahí va a estar como mucho del debate presidencial en un tema que va a ser clave. Este es un tema súper difícil. Usted afortunadamente es economista, Sí, así es. porque como que mezcla el tema de salud, de administración pública con economía, pero vamos a tratar de aterrizarlo. De acuerdo. Sobre todo para toda la gente de Lenguasaque, Cundinamarca, de ese Santiago. Un saludo a todos los que nos ven por allá. Sales. El presidente Gustavo Petro se gastó toda una locución de hora y media que casi nos empuja nuestro programa a las 9 de la noche para hablar de las virtudes del modelo de salud que él ha desarrollado, y creo que aquí hay como muchas cosas que hay que revisar con cuidado. Ahí lo tengo cuando está hablando de un indicador en el que él utiliza para decir que está avanzando el sistema. Ustedes y todos ustedes saben, casi el 100% de la población está en una EPS. Luego, este es el sistema de EPS, por lo menos hasta el 22. Esta reducción se debe a nuestra reforma. Ahí está Petro, ese indicador. A ver, ustedes están con el detector mirando toda esa locución porque había toda una discusión sobre las Sí. gráficas. Sí, estamos revisando porque muchas personas consideraban que se estaba presentando de manera engañosa la información y otras decían pues que sí había una mejora en los indicadores de mortalidad, que era lo que estaba presentando Petro. Claro, pero entonces yo me quedo como con lo grande es que él dice que el sistema de salud está mejorando gracias a su reforma por decreto. Hay unas señales pues muy claras de que eso no es del todo cierto. Usted me trae aquí un dato del número de tutelas que pone la gente como para acceder a servicios. Y esto es tutelas incluido 2025 porque usted lo que hizo fue tutelas Hasta mayo, que son hasta los mayo. últimos datos que, por ejemplo, nos dio Así Vamos en Salud, que es una organización que le hace seguimiento a este tema, y pues es hasta mayo de cada año, como han venido aumentando en los últimos años. El número de tutelas es un indicador de que las cosas no están funcionando en el sistema, entonces la gente tiene que acudir como a medios judiciales para reclamar cosas. Entonces De acuerdo. necesitas. Medicamentos, distintas barreras, demoras en autorizaciones, etcétera, que sienten los pacientes. Entonces, más allá de quién sea la culpa en este momento, el sistema de salud está en una crisis, ¿no? Que creo que eso sí no se puede tapar. De acuerdo, sí. Y hay otras cifras que también lo demuestran. Por ejemplo, el gasto que los colombianos están haciendo de su propio bolsillo para pagar medicamentos y otras medicinas en general, Sí. pues está aumentando. También hay un aumento de las deudas, de las EPS, que impacta al final a las clínicas y a los hospitales, y eso impacta también a los médicos y en general a los pacientes. Digamos que también hay otras cifras con respecto a las quejas, que son otra cosa aparte de las tutelas, que son las Claro. quejas, las peticiones ante la Superintendencia de Salud y ante la Defensoría, que también han aumentado. Y entonces ahora nos devolvemos como a los años 90, ¿no? Cuando se crea este sistema de salud, pues porque esa era como la ambición de este documental, de este reportaje. Y yo creo que aquí voy a ser un poquito contradictorio porque voy a decir como que esto no es culpa de nadie en cierto sentido, sino como mira el cuadro, como el lente bien abierto. Entonces el sistema de salud logró como unas vainas impresionantes que fue darle cobertura
a casi el 100% de la población, ¿cierto? Sí. Y pues esto es un avance desde 1994, cuando menos del 50%, o sea, estamos hablando de 35% de personas o 30% que estaban afiliadas a una aseguradora, Ajá. pues estamos casi al 100. Total, es que antes de la ley 100, pues teníamos un sistema muy fragmentado y excluyente que solo le daba acceso a unas pocas personas. Lo que hace la ley 100 es universalizar ese acceso y amplía la cobertura de las personas que tienen acceso pues a un seguro de salud. Sí. Y al tiempo lo que hizo la ley 100 fue reducir el gasto de bolsillo de la gente. Entonces ya no gastaba la gente tanto, sino que la persona estaba asegurada por el sistema y en general, pues dependiendo también del régimen al que perteneciera, subsidiado o contributivo, pues el sistema de salud le garantizaba el acceso. En esos 30 años más o menos como de avances de afiliación pasó una vaina impresionante con pues, la sociedad colombiana en general y en muchos países del mundo, pero en Colombia el envejecimiento ha sido como especialmente marcado. Yo aquí traigo dos pirámides poblacionales. Las pirámides poblacionales son básicamente una clasificación de las personas por grupo de edad. Entonces, la de la mano izquierda es de 1991, ¿no? Cuando se hace la constitución que soporta este sistema de salud. Y ustedes ven que es empinada. Hay más gente abajo, es decir, más jóvenes, y arriba es muy estrecha, poquitos viejos. Pero esto ha cambiado en estos 30, 40 años sustancialmente y ahora hay como una barriguita en la mitad, que es como nuestro bono demográfico que estamos viviendo hoy, desde la gente entre 20 y 40 años, pero también ha crecido mucho la gente que está arriba. ¿Esto cómo impacta el sistema de salud, Santiago? Sí, es que yo hablaba con expertos y me decían que todos los sistemas de salud se enfrentan a esa disyuntiva entre garantizar acceso a la salud a todo el mundo, pero con unos recursos limitados. Y al tiempo estamos viendo unas mayores presiones por ese envejecimiento de la población y porque la gente se va a enfermar más. Las tecnologías, los tratamientos, las medicinas van a ser mucho más caras ¿Y mejores? y ¿No? Es mejores. como esas dos caras, como lo pueden salvar a uno, pero hay que gastarse una cantidad de plata. Exacto, entonces eso va a presionar mucho más al sistema y pues la chequera del Estado es limitada. Y el sistema colombiano pues no es excluyente de eso. Claro, y durante este tiempo un poco que usted llama que hubo como una expansión positiva y también un cheque en blanco, pasaron unas vainas importantes como una ley estatutaria de salud que empezó a decirle a las EPS y al sistema, ustedes tienen que igualar el tratamiento entre el subsidiado y el contributivo. Y además tienen que antes había lo que se llamaba un plan básico de salud, es como solo le pagan lo que está en el plan básico de salud, eso por vía judicial y por vía legislativa se cambió y a usted le tienen que cubrir, si hay una medicina que lo puede salvar y un tratamiento muy caro, eso se lo tiene que cubrir también la EPS y se lo recobra el Estado. Claro, que son los medicamentos que están por fuera del plan básico de salud y las personas, por ejemplo, durante la historia tuvieron que acceder a la tutela para poder acceder a estos servicios, por eso generó una gran presión al sistema en general, porque los jueces fallaban a favor de los pacientes, como era pues el derecho, pero eso presionaba las finanzas del sistema. Claro, usted tiene un párrafo que me parece súper chévere aquí traer. Entonces, después en ese periodo, como en el 2009, se estima que el Estado pagó aproximadamente 11 millones de dólares por Uceresime, un medicamento para el síndrome de Gaucher, que en 2008 apenas lo padecían 84 colombianos, ¿no? Es un dilema muy difícil. Es cómo negarle a alguien un medicamento, pero al mismo tiempo cómo soportar la cantidad de gasto que finalmente si los recursos son limitados, usted deja desprotegidas a otras personas. Sí, y lo que hizo y lo que me explicaban expertos, por ejemplo, Alejandro Gaviria, que fue pues, ministro en ese momento cuando la ley estatutaria salió, era que quedó en la ley que no se podían considerar razones de costo-efectividad para decidir sobre un medicamento, si dárselo a una persona o no. Entonces ahí, claro, hay un dilema moral de cómo le negamos a esta persona si con esa misma plata podemos beneficiar, no sé, darle 11 millones de medicinas a una persona, Claro. Y luego a varias personas. entra el tema de corrupción e ineficiencia en el sistema, ¿no? Que yo creo que la percepción de corrupción sobre el sistema de salud está desbordada, pero ¿a usted qué le decían? ¿Realmente es tan grande como lo pinta pues, el propio gobierno con las EPS? Sí, pues lo que me decían los expertos con los que hablé es que es un problema en todo el sector, que digamos, es engañoso atribuirle el problema solo a las EPS o solo a un actor privado porque ha habido escándalos de corrupción en todo el sector, en
digamos, en hospitales, en el sector público, privado, de EPS. Entonces, es un problema latente del sistema de salud y también estructural en general de Colombia. Claro, aquí usted trae una cifra de transparencia, que es una ONG que mira la corrupción y dice como que entre el 16 y el 20 en los años, el 46% de los hechos de corrupción fueron realizados por servidores públicos y el 37% por actores privados, según esa organización. Y estamos ya en la pandemia, Santiago. Ujú. Pues, o sea, la pandemia es la crisis de salud pública más importante de nuestra generación. ¿Qué impacto tuvo? Pues uno de los efectos más latentes que tuvo la pandemia fue que muchas de las personas que estaban sufriendo enfermedades en general aplazaron sus atenciones, sus citas médicas, etcétera. Pero eso, cuando se acabó la cuarentena, etcétera, pues acudieron masivamente al médico Claro, y se eso, represaron. exacto, entonces acudieron masivamente al médico y eso aumentó la demanda de los servicios de salud y eso ha sido una de las razones por las que, por ejemplo, las EPS han dicho que no se ha calculado bien la UPC, que es la plata que el Estado le gira a las EPS por cada afiliada, porque no se ha calculado bien ese incremento de la demanda que hubo después de la pandemia. Y eso tiene como una razón política. Entonces aquí voy a poner a la primera ministra del gobierno de Gustavo Petro. Ella es hoy candidata del Pacto Histórico y se llama Carolina Corcho y es quien acuñó esta famosa expresión. Ahí va. Entonces, lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Entonces, Carolina Corcho habla de una crisis explícita para impulsar la reforma de salud y aquí básicamente está siendo como muy transparente con las intenciones del gobierno, ¿no? Y usted en ese, lo que ellos quieren es que el sistema empiece a hacer agua para que la idea de la reforma sea más necesaria y pueda ser tramitada en el Congreso, donde hay unos grandes intereses que en parte representan a los actores privados del sistema. Sí, digamos ahí en esa parte lo que yo explicaba es que la reforma trajo una crisis de confianza y de incertidumbre en los agentes. Digamos, por ejemplo, las EPS no sabían qué iba a pasar con ellas, etcétera. Entonces, al tiempo que generaba esa incertidumbre y esa crisis de confianza, pues también tomó decisiones en la UPC, en la plata que elegía las EPS, que no eran tan adecuadas ni suficientes como ellas lo necesitaban. Bueno, hagamos como una muy breve desglose de este sistema. Entonces, este sistema funciona como con la intención de cruzar incentivos, ¿no? Entonces, el Estado tiene el incentivo de que toda la gente se le cumpla su derecho a la salud, pero además de que haya como un cuidado con su plata. Las EPS, que son las que aseguran a la gente y ordenan y autorizan los procedimientos, tienen el incentivo de que la plata que les da el Estado les dé un excedente, ¿cierto? De ganarse una plata, es decir, como de cuidar que los médicos no ordenen demasiadas vainas. Y los médicos tienen como el incentivo, las IPS, un poco, si tienen un incentivo un poco perverso, que es como gastar plata en los enfermos para ganar plata a ellos con los servicios que prestan, ¿no? Pero al mismo tiempo garantizar el derecho de la salud de sus pacientes. Y todo este sistema, todos estos incentivos cruzados se tratan como de nivelar entre sí. Ajá, sí, y pues la reforma lo que hacía del gobierno era quitarle el rol a las EPS de asegurar a la población y del manejo de la plata, de que ellas eran las que giraban directamente la plata a los hospitales y a las clínicas, y ahora lo que proponía pues la reforma es Sí. que ese rol lo asuma el Estado. Entonces ahí tenemos como la famosa discusión de la UPC. Y entonces la UPC ha estado por debajo del nivel que debería estar y creo que esta gráfica es muy ilustrativa. Explíqueme qué dice esa línea roja y esa línea azul. Sí, pues la UPC se calcula 2 años antes, por ejemplo, la UPC de este año viene, o sea, la UPC del otro año se calcula este año con datos del año pasado. Sí. Entonces hay como un rezago en los datos y ellos hacen una proyección de la inflación que va a haber el siguiente año. Entonces lo que muestro ahí en la línea roja es la inflación al final que sucede ese año. Sí. Y la azul es la que proyectaron en el estudio para calcular la UPC. O sea, la UPC siempre se proyectó con una inflación menor de la que finalmente ocurrió. Exacto. Y esa es una de las razones que para algunos expertos en los últimos años ha hecho que la UPC esté subvalorada y que no se esté, digamos, calculando de forma correcta. Claro. Pero además, la Corte Constitucional, de hecho, también declaró la UPC 2024 insuficiente por un problema de datos y también porque el gobierno estaba
no estaba considerando bien, por ejemplo, unas inclusiones que hubo en 2022 de nuevos medicamentos al plan básico. Claro, si lo obligan a las EPS a pagar unos medicamentos, pero no le dan la plata para hacerlo, pues Exacto. entonces empiezan a quedarse cada vez como con más deudas con los hospitales y las clínicas. Y la Corte Constitucional dijo que no se estaba calculando bien. Usted escribió un artículo súper chévere, ¿eso fue el año pasado o este año? Este año, aquí inició ahí. Sobre cómo el equipo de la UPC del mismo Ministerio de Salud, que en ese entonces ya dirigía Guillermo Alfonso Jaramillo, lo echaron porque hizo una proyección superior a la que, no sé, Guillermo Alfonso pensaba que era, Sí, que era la correcta. Eso fue para la UPC de este año, que se calculó solo con base en la inflación y un pequeño porcentaje para nuevas inclusiones. Pero al final lo que dijo el ministerio es que no había la suficiente información de calidad. Pero yo hablé con funcionarios del ministerio y en ese momento revelamos que ellos habían hecho otro estudio y que sí mostraba que digamos, el cálculo debería ser del 10 al 14% y no del 5% como quedó este Claro. año. Severo descuadre, ¿no? Ajá. Ellos, pues, los técnicos pensaban que debía ser 10 y los otros subieron 5 finalmente. Ese descuadre lo soportan las EPS. Entonces aquí vamos como a la parte final y es qué ha hecho el gobierno, además de generar esta crisis explícita para remediar e implementar su reforma a la salud. Pues el gobierno intervino al principio, ¿no? Cuando se archivó la reforma a la salud, intervino Nueva EPS y Sanitas, que eran las más grandes. Sí. Y sin embargo, pues hemos visto a lo largo de los meses que estas intervenciones no han mejorado el servicio, ni las deudas, ni otros problemas que tenían esas EPS. Voy a poner aquí a Guillermo Alfonso Jaramillo. No estamos diciendo que con la intervención solucionemos los problemas, no, yo siempre he dicho que con las intervenciones estamos manteniendo las EPS para no acabarlas. Y entonces era para no acabar las EPS, pero bajo esas intervenciones, y solo le voy a dar como uno de los datos que usted trae, esta es la deuda de las EPS intervenidas versus la deuda que tenían antes de ser intervenidas. Y en todas, en casi todas, subió la deuda. Sí, pues ahí una precisión, es la azul, es la deuda que tenían en junio de 2024 y en morado las deudas que tuvieron en diciembre de 2024, que en todo caso pues ya llevan unos meses la mayoría de estar intervenidas. Y entonces vuelvo al principio, Santiago, y aquí ya para cerrar, al final, ¿de quién es la culpa de la crisis del sistema de salud? Pues es complejo, ya como lo hemos repasado, es una crisis que tiene raíces estructurales, problemas de envejecimiento, de tecnologías más caras, de una chequera limitada y también como de la aspiración de que todos tengamos salud, ¿no? Pero también hay unas razones más coyunturales de una gestión errática del gobierno de Gustavo Petro. Santiago Amaya cubre salud en la Silla Vacía, hace parte del equipo del detector de mentiras. Santiago, muchas gracias por pasar por acá. Gracias por la invitación. Les dejo la nota de Santiago en la descripción de este video de YouTube. Muchas gracias por ver nuestros contenidos. Nos ayuda a la sostenibilidad del periodismo independiente que hacemos y nos vemos con más cositas después de esta semana. Chao. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.